Ahí sí. Ya, ahí me manda el link. Ya, espérate, ahora lo voy a dejar conectado y ahora te voy a hacer, cuando ya esté transmitiendo, te voy a hacer anfitriona, Karen. ¿Ya? Y te mando el link por WhatsApp. Ahí sí. Súper. Y ahí estamos en vivo, ahora te voy a hacer anfitriona. Ya, espérate, ahora lo voy a dejar conectado. Hacer anfitrión y acuérdate, iniciar seminario. Yo te voy a hacer y me salgo. Anfitriona. Ok. ¿Ya? Y te mando el link por WhatsApp. Súper. Y ahí estamos en vivo. Ahora te voy a hacer anfitriona. Ya, espérate, ahora lo voy a dejar con hacer anfitrión y acuérdate. Dale, Karen, me salgo y tú inicia cuando yo me salga, inicia. Ok. ¿No te escucho, Karen? Ahora sí, profe. Sí. Ya, ahora le voy a dar iniciar. Nueve asistentes. Francisco Lagos. Estimados, buenas tardes. Siendo las 19:31, vamos a dar inicio a nuestro ciclo de perfeccionamiento profesional de la Escuela de Construcción, llamado el día de hoy Quiebra en Empresas Constructoras, procedimiento de acuerdo a la ley 20.720. El día de hoy nos ahondará en el tema el profesor Alejandro del Río, arquitecto de Universidad La República, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de Universidad de las Américas, magíster en Administración y Dirección de Empresas de Universidad Santiago de Chile, doctorado en Derecho Universidad de México. Así que vamos a hablar con el profesor de este interesante tema. En honor al tiempo, como tenemos una hora para esta charla, les sugiero que todas sus preguntas y consultas las vayan dejando en la sección de preguntas y respuestas, de tal manera que si hay alguna que se repita, nosotros vamos a ir dando ahí, seleccionándolas y dándole prioridad a las de mayor importancia. Les agradezco la participación y a todos a quienes se han conectado el día de hoy. Profesor, buenas tardes. Muy buenas tardes. En primer lugar, dar un agradecimiento a la Escuela de Construcción de la Universidad de las Américas, que nos permite hablar sobre este tema, que es un tema bastante contingente. Tal como planteaba Karen, tenemos poco tiempo, entonces vamos a hacer una breve explicación de la situación, para posteriormente responder algunas preguntas y respuestas que nazcan de todos los que nos están mirando. Hay un estudio de la Universidad de Talca, de la Facultad de Ingeniería, que dice que entre el 1 de enero del 2021 y el 31 de junio del 2022, es decir, en 18 meses, 244 constructores y empresas relacionadas cayeron en lo que antiguamente se conoce como una quiebra. Esto, evidentemente, para el mundo de la construcción es muy delicado, porque por cada una de esas empresas que caen también subcontratistas, caen proveedores de materiales, caen trabajadores, es decir, la cadena es muy grande, el efecto multiplicador del fallido respecto a aquellos que siguen es muy delicado y, por supuesto, se produce por varios motivos. En general, las causas de aquellos que han caído en un estado de quiebra, como lo conocemos habitualmente, se produce por causas que son multifuncionales. Desde luego, podríamos hablar que Chile ha cambiado a partir de nuestra pandemia, de la pandemia global. Esto lleva a una recesión global, ha traído problemas en encarecimiento de materiales, falta por aumento de demanda. Mucha gente empezó a terminar proyectos, atendió
a quien necesitaba generar liquidez. Esto produjo también caída de la oferta. ¿Por qué? Porque se agotaron los materiales y hubo una caída en las importaciones producto del cierre de los puertos, por encarecimiento de los créditos. Esto significó que muchos no pudieron seguir apalancando sus inversiones, o además muchos tuvieron un corte en los créditos respecto de compra de materiales, dado que cambiaron las condiciones del mercado, ¿no? Hay proveedores de materiales que antiguamente daban a 90, 60, 90 días y que pasaron a la venta exclusivamente al contado para vender las unidades que tenían. Eso significó que muchos proveedores de la construcción o muchos constructores, empresas constructoras, no pudieron responder o tuvieron que asumir sobrecostos no estudiados o no esperados. Casos conocidos, la escasez de melamina blanca, por ejemplo, que fue un caso notorio, problemas que hubo respecto de entregas de obras en ciertas fechas, lo que implicó multas, y el mismo tratamiento que legalmente se dio respecto a la posibilidad de que esto se asumiera o no se asumiera como un imprevisto, pero que efectivamente la teoría de la imprevisibilidad que otorga el derecho dice, bueno, usted como constructor o cualquier cosa, debió haber previsto que no había materiales, debió haberse sobreestoqueado, o debió haber tenido más contratación, o si sus trabajadores se enfermaron, bueno, a lo mejor debió tener otro. Entonces, hay situaciones que entramos en la discusión si eran previsibles o no. Ahora, cayó la demanda también. Cayó la demanda, ¿por qué? Porque cayeron los empleos. Y al caer los empleos, cayeron los créditos. Entonces eso significó que el stock que había quedó un poco a la deriva. Lo que existía escasamente se terminó y las obras que estaban por empezar se detuvieron. Si a eso agregamos un aumento también de la liquidez del mercado, producto de los bonos, producto de los bonos por el COVID, los retiros o algunos préstamos blandos que otorgó el Estado, eso significa que también hay una presión inflacionaria, y al haber presión inflacionaria, efectivamente, se refleja ¿en qué? En un aumento general de los precios. Por último, que yo creo que también es importante entenderlo, que podrá ser discutible o no, pero hay una cierta incertidumbre, una incertidumbre constitucional, porque justo en este periodo estábamos debatiendo los cambios constitucionales derivados del estallido social del 18 de octubre del 2019. Entonces, mucho inversionista se detuvo también. O sea, sigo, no sigo, me paro. Fondos de inversión que también se detuvieron a la espera de saber qué estaba pasando. Fondos con los cuales se disponía, por ejemplo, fondos de inversión de las AFP, que también se detuvieron. Entonces, todo esto involucra al mundo de la construcción, que era uno de los que recibía gran cantidad de aportes de estos fondos para inversiones inmobiliarias, ¿no? También hay una detención en el gasto público. Esa detención en el gasto público también provoca un problema. Provoca en con quienes contratan con el Estado. Porque si hay una baja en la inversión del gasto público, significa que no hay contratos que hay que ejecutar. Entonces esto trae una cadena. Por cada empresa que quiebra van a caer 10 contratistas. Por cada contratista van a caer 5 subcontratistas. Y por cada 5 subcontratistas caerán, ¿no es cierto?, 50 trabajadores. Entonces se produce ese empleo. Entonces es un circuito que la construcción es muy delicado. Por lo tanto, todo esto provoca que haya una caída de inversión, una caída de la inversión de las AFP también, porque se vieron obligadas a responder respecto a ciertos bonos, por lo tanto no tenían caja o tenían dinero disponible tras los retiros del 10%. Y además ocurre que existe incumplimiento de obligaciones previas. Por lo tanto, al haber incumplimiento y haber mora, los créditos se cortan, se cierran. Entonces, gente que habitualmente tenía garantías o que tenía líneas de crédito aprobadas bastante generosas, ya no las tuvieron porque los bancos cerraron la puerta. Toda esta introducción es un poco para explicar una contingencia que nos está afectando a todos y que nosotros como oficinas jurídicas estamos empezando a ver con mayor frecuencia. El tema de las quiebras no era tan habitual como lo está haciendo ahora, porque evidentemente la nueva ley de la cual nos referiremos nos va a permitir entender un problema que es un poco más.
La ley 20.720, ¿no es cierto? Es una ley que tiene ya 10 años, desde 2014, y es una ley que, a mi juicio, y a juicio de varios colegas, es una ley bastante inteligente porque reconoce situaciones. Y quisiera como explicar un poco cuáles son los distingos que hace, ¿cierto? Hace un distingo que es importante, ¿no? No define la quiebra, pero sin embargo establece un procedimiento concursal, ¿ah? ¿Cierto? En el artículo segundo, el número 27, describe el procedimiento concursal como cualquiera de los regulados en esta ley, denominados indistintamente procedimiento concursal de reorganización de la empresa deudora, procedimiento concursal de liquidación de la persona deudora, procedimiento de renegociación de la persona deudora y procedimiento de liquidación de la empresa deudora. Primera distinción que hace es que distingue quiénes son empresas deudoras de quiénes son personas deudoras. La lectura que hacíamos habitualmente a las personas naturales, a las personas jurídicas, aquí cambia. Nos dice, usted es una empresa deudora cuando es una persona jurídica, cuando usted es un profesional que está, por ejemplo, dedicado a su oficio, ¿no es cierto? Hay personas deudoras, por ejemplo, un jubilado o un estudiante, esos son personas deudoras. Entonces, la ley establece claramente quiénes son empresas y quiénes son personas. Y a partir de ello, la ley ofrece dos procedimientos para cada uno de ellos. Procedimiento para las personas deudoras, que es el procedimiento de renegociación, y el procedimiento de liquidación, y para las empresas deudoras el de reorganización y el de liquidación. Esos son los procesos que ofrece esta ley para cada uno de ellos involucrados. Por lo tanto, primera situación que usted debe tener clara es dónde está usted. Si usted está como persona deudora o como persona o como empresa deudora. Los procesos es importante entenderlos porque también va a depender las condiciones en las cuales debe realizar. Ahora, nosotros sabemos que las empresas deudoras son empresas, personas jurídicas de derecho privado con o sin fines de lucro. No, estamos hablando que generalmente las constructoras son personas jurídicas de derecho privado con fines de lucro, ¿cierto? Están las personas naturales, que son contribuyentes de primera categoría, o personas naturales contribuyentes, de acuerdo al artículo 42, número 2 de la Ley de Renta, que básicamente son aquellos que practican el ejercicio libre de la profesión, arquitectos, constructores, ingenieros, etc. Ahora, en el caso de las empresas deudoras, nosotros tenemos un procedimiento, tenemos dos tipos de procedimientos. Uno referido a una reorganización, que es ver en qué estado estamos, vale la pena seguir terminando, etcétera, etcétera, o simplemente vamos a la liquidación. Ambos procedimientos por ahí son voluntarios. Ahora, en el caso de que una persona opte por una renegociación, de una reorganización, y esa reorganización esté de acuerdo con sus acreedores, puede ejecutarla a través de nuestro llamado liquidador. Pero también implica un cumplimiento. Esto es muy importante, porque tiene que haber un consentimiento. Es decir, tiene que haber un consentimiento en el plan de reorganización entre los acreedores y también tiene que consentir en ello la persona jurídica que se está planteando esta reorganización. La idea, ¿cuál es? La idea es que probablemente por mala administración, por poco efecto, esta empresa podría seguir funcionando y de esa manera saldar las deudas o los créditos pendientes que tiene. Los que van a tener de una u otra manera la última palabra van a ser aquellos los acreedores, que podrán decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con este plan que usted me está planteando para salvar esta empresa y que esta siga. ¿Cierto? En el caso de que no se cumpla este plan, cualquiera de ellos podrá pedir la liquidación ya no voluntaria, sino que forzosa. Y eso significa que los acreedores, de todas maneras, dejo claro que lo estoy explicando de manera muy sucinta, pero para que tengamos claro que es una breve introducción. Ellos podrán estar o no de acuerdo con ello, y si no están de acuerdo también podrán iniciar un proceso de liquidación forzosa
contra aquel que no está cumpliendo sus obligaciones. Es decir, aquel que ha caído en un estado de insolvencia. ¿Y el estado de insolvencia qué es? Básicamente es aquel que no puede pagar sus obligaciones en un determinado tiempo, ¿cierto? Y que es un estado en el que se cae y que ya pasa a ser ciertamente crónico. Ahora, el procedimiento significa que a la larga vamos a tomar la empresa y vamos a decir, bueno, ¿qué hacemos? Si nosotros pensamos que se puede reorganizar, vamos a tomar a los acreedores, se le va a hacer una presentación de un estado, de una forma de recuperar la empresa y seguir funcionando, y estos acreedores podrán decir que sí o que no. Y ojo, podrán decir que sí o que no, y tiene que haber concordancia entre todas las categorías, que es el orden de prelación de los créditos. Ya vamos a hacer una explicación al respecto. Ahora, cuando se realiza esto, hay que presentar al tribunal una solicitud, hay que explicar qué bienes tengo, qué deudas tengo, qué juicios tengo pendientes, ¿no es cierto? Hay que explicar el estado de las deudas con los trabajadores, hay que presentar el último balance, de tal manera que, bueno, esta es la realidad de la empresa, ¿cierto? Ahora, en el caso de liquidación voluntaria se hace un procedimiento similar, pero definitivamente el fallido está pidiendo liquidación porque no quiere entrar en la reorganización. Por lo tanto, en las empresas tenemos esos dos procedimientos. En el caso de las personas, tenemos el caso de la renegociación, que es sentar a la persona deudora con sus acreedores y llegar, por ejemplo, a un plan de pago. Si uno sabe que no le puedo pagar una cuota de $1.000.000 al mes, pero a lo mejor le podré pagar cuotas de 300.000 pesos, pero distanciadas en el tiempo. Y esto es importante porque va a permitir en ambos procedimientos, tanto el de renegociación como el de reorganización, la posibilidad que el fallido pueda volver a pararse y pueda seguir funcionando. Esto funciona especialmente en las empresas porque puede haber una protección al empleo, puede haber una serie de cosas que son relevantes. Cambiar la liquidación definitivamente es disponer de los bienes para pagar las deudas de acuerdo al orden de prelación. No sé, Karen, si estoy claro. ¿Está quedando claro lo que estoy explicando? No sé si es demasiado rápido. ¿Aló? ¿Está bien? ¿Sí? Sí, sí, profe, por el momento vamos bien. Están comenzando a llegar algunas preguntas, pero las vamos a dejar para el final. Para el final, ok. Ahora, la segunda pregunta que va a caber, atendido a que ya empezamos a entender este procedimiento, llevado a un tribunal, es ¿qué pasa con el acreedor? Porque una cosa es el deudor, pero también qué pasa con muchas constructoras o muchas contratistas que dicen no me han pagado. Y evidentemente van a tener problemas. ¿Cuándo es una persona es acreedor? Cuando la empresa no se la ha pagado y tiene títulos ejecutivos, por ejemplo, factura. O tiene un determinado pagaré, o tiene una obligación garantizada y no se la ha pagado. Ese ya es parte de los acreedores, ¿no es cierto? Y por lo tanto, cuando uno entra en un proceso de liquidación, ¿qué es lo que quiere hacer? Asegurar al menos que le paguen, o que le paguen alguna parte de lo que le deben. Por lo tanto, ahí vamos al famoso orden de prelación. El orden de prelación que seguramente más de algunos de ustedes han escuchado, es decir, ¿dónde quedé yo? Voy a quedar de los primeros que me van a pagar, voy a quedar de los segundos, voy a quedar al final de la cola para lo que caiga, etcétera, etcétera. Entonces, la prelación de créditos, para seguir un poco esta línea un poco lógica, ¿tiene relación con quién? Tiene relación con la forma en que usted queda como acreedor en esta quiebra. Por ejemplo, los créditos se clasifican, y estoy de acuerdo con el Código Civil, en créditos de 5 grupos. Los de primera clase, que se refieren, digamos, a expensas, a las costas judiciales, a las expensas funerarias del fallido, a los gastos de enfermedad con un límite de 6 meses que posteriormente el juez podrá determinar hasta cuánto es la preferencia, etcétera, etcétera. Gastos en que se incurra para poner a disposición, ¿no es cierto?, las remuneraciones, asignaciones familiares, etcétera,
créditos al fisco, artículos necesarios de subsistencia para el deudor, indemnizaciones legales y convencionales de origen laboral. Eso son créditos de primera clase. Segunda clase, ¿no es cierto?, el transportista que transporta los bienes del fallido, el posadero donde se guardan, indica la ley, el acreedor prendario sobre la prenda, porque estamos hablando que hay acreedores sobre prenda y acreedores hipotecarios. Los consignatarios, en el caso, hasta los buques mercantes están regulados, incluso respecto de materia de minas. En tercera clase están los créditos hipotecarios, que evidentemente están garantizados con una hipoteca. Cuarta clase, algunos impuestos del fisco, el establecimiento de caridad, donaciones, municipalidades. Aquí también incluye a la mujer casada por los bienes de su propiedad que administra su marido fallido, o en el caso de los hijos sujetos a patria potestad, que su padre fallido está por los bienes propios. Y los de quinta clase, aquellos que no avanzan de preferencia y que están a prorrata de qué, del sobrante, de lo que quiera. Por lo tanto, es muy importante, y aquí algunos consejos o comentarios que me voy a permitir hacer respecto de esta situación, es saber dónde está usted. Porque puede participar o no puede participar en que sea efectivo o se realicen los bienes del fallido. Y si estos bienes se realizan, bueno, los de primera categoría estarán primero y los de quinta categoría estarán al final sobre los sobrantes y más encima prórrata. Ahora, los créditos gozan de preferencia los de primera, segunda y cuarta clase. Los hipotecarios llevan un tratamiento que es separado. Todo esto comprenderán que en beneficio del tiempo es una explicación bastante sucinta, pero que nos lleva un poco a entender la situación. Entonces, una vez que parte este proceso, hay una protección financiera, donde la protección financiera concursal, que le otorga un determinado tiempo, no más de 90 días, al fallido, desde que se da el certificado de insolvencia. ¿Y esa protección en qué consiste? Que detiene los juicios que ya tengan dando, que detiene ejecuciones, juicios ejecutivos, liquidaciones, etcétera, etcétera. Como podrán apreciar, la figura es compleja, en el sentido de que el fallido, si no ha sido capaz de pagar todas sus deudas, lo más probable es que tampoco tenga mucho con qué responder. Por lo tanto, en el caso de las liquidaciones, procede inmediatamente a decisión de la Junta Accionista, inmediatamente, por ejemplo, ir a subasta pública. O puede, a lo mejor, la Junta Accionista decir, sabe que el liquidador va a seguir funcionando y esto lo va a permitir que siga funcionando para que con su propio flujo y con una reorganización funcione, sin el deudor metido adentro. En resumen, nosotros vamos a encontrarnos con el primer problema, que es que alguien pague los créditos. Si no los paga, estamos en problemas. Segundo, vamos a tener trabajadores que no van a quedar con deudas previsionales o van a quedar desde luego con deudas laborales. Vamos a quedarnos con proveedores de la construcción que van a quedar, por ejemplo, con materias entregadas pero no pagadas. ¿Y qué ocurre con ellas? ¿Entran dentro del depósito general o simplemente van al remate, que es otra incerteza que todo el mundo tiene? Por eso mismo, estos procedimientos obligan a que el deudor entregue información y que esa información sea verificada. En el caso de los acreedores puedan revisarla y pueden cuestionar en qué calificación caen, si caen en primera, segunda, tercera, cuarta o quinta clase, digamos, dentro de la prelación de crédito, para tener más o menos derecho a cobrar. Esto es lo importante de saber dónde usted está. Y para eso me permito adelantarle algunos consejos, que yo creo que más de alguien quizás los querrá entender. Primero, los constructores, desgraciadamente muchos constructores, especialmente los constructores más chicos, no actúan con contrato. Actúan generalmente por la vía del presupuesto aprobado, de la carta oferta, etcétera, etcétera. No
no gastan tiempo y que deberían gastar en construir un buen contrato. Es el primer consejo que les doy como profesor de esta materia. Revisen con quién contratan, porque probablemente están contratando con alguien sin saber muy bien en qué situación está. Acuérdense que de pronto caras vemos, corazones no sabemos, dice el viejo dicho. No sabemos de qué manera está una persona, en qué situación financiera está, o cuánta deuda tiene, o si la ha sabido servir. Para eso han servido herramientas como el ICOM, ¿no es cierto?, los informes políticos comerciales, etcétera, etcétera. O sea, siempre sepa con quién contrata y averigüe qué estructura tiene antes de contratar. Haga un buen contrato, un contrato donde ponga condiciones de cobranza, donde ponga condiciones de término contrato. Esto especialmente para la gente más joven que habitualmente no lo hace. Reaccione ante moras e incumplimientos. Ese es otro gran problema que aparece cuando usted tiene una contratación que nadie paga. Espérese un poquito, vamos a ver si le pagamos, le vamos a abonar un poquito, espérese otro poco, no sé, ahora va a salir el proyecto, y al final nunca sale nada. Si usted tiene un buen contrato o reacciona rápidamente, este hoyo no se va a seguir agrandando, que es un pequeño resumen de lo que le va pasando al deudor, que no tiene control. Entonces va en una bicicleta que es cada día mayor y llega un momento en que no es capaz de pagarle a nadie. Verifique también las condiciones de los subcontratistas. ¿Qué pasa con sus subcontratistas? ¿Qué pasa si usted ha pagado y el que está fallido es su subcontratista? No solamente es uno el que le debe al contratista, a la constructora, también el subcontratista a lo mejor no ha tenido, está cayendo en un estado de insolvencia y probablemente eso le va a rebotar a usted. Por lo tanto, es necesario pedir siempre, además de los contratos, pedir todas las leyes sociales, los certificados habido por haber, para que no se produzca un efecto en contra suya. Verifique las garantías de sus créditos. Verifique cómo se los ha garantizado. ¿Qué pasa con las garantías? ¿Existen garantías? ¿Existen hipotecas? ¿Usted prendó a cambio de un crédito? ¿Usted tomó, por ejemplo, un bien, hipotecó un bien contra un crédito? Etcétera, etcétera. O sea, verifique las garantías de sus créditos. ¿Por qué? Porque lo van a colocar en una mejor posición dentro de estas clases de crédito. Para los que no están bien, digamos, reorganicen las deudas antes que sean manejadas. Eso también es importante. Y ahí estoy hablando de los que están cayendo en situación de insolvencia. Reorganicen a tiempo. ¿Por qué? Porque los bancos no son precisamente generosos con aquellos que están en mora. Antes de estar en mora, vea la posibilidad de estructurar su crédito nuevamente, de apalancarse o de trasladar corto plazo a largo plazo. ¿Por qué? Porque a la larga le va a permitir manejar mejor y no caer en insolvencia. Y verifique siempre si le conviene, en el caso de ser persona, renegociar o liquidar. Y en el caso de que sea empresa, vea si le conviene reorganizar, si es posible, o liquidar. Por último, nunca olvide, en el caso de ser deudor, que siempre va a existir la posibilidad de que alguien solicite una liquidación forzosa, es decir, que alguien le pida la quiebra. Por último, para dejar un poco de espacio de pregunta y respuesta, no hay que olvidar que la ley también describe fraudes concursales. Los abogados que se dedican a esta materia saben que hay conductas que son perseguibles. Por lo tanto, trate de actuar siempre honestamente y transparentemente. No empiece a disimular ni a disipar bienes de manera que sea evidente, porque puede ser no solamente llevado a la quiebra, sino que además puede ser acusado de un delito concursal, que por cierto está penado. Eso es en materia general. Ahora, siempre vaya verificando en qué condiciones está su empresa. Vaya revisando que tenga sus deudas al día. Vaya cotejando. No descanse en otros. Eso es un consejo porque se ve habitualmente. Descansar en otros significa perder control. Cuando se pierde el control de los pagos, llega un momento en que cuando se dan cuenta ya es demasiado tarde.
Siempre asesórense para las consultas con abogados. Abogados hay por todos lados. Hay muchos abogados dedicados a estas materias que los pueden ayudar y hay equipos de trabajo que se dedican a reorganizar, a estudiar las deudas, a estudiar la manera en que se están presentando las cosas y a preparar los planes, por ejemplo, de reorganización para que usted no pierda todo. Separe los bienes de su empresa de sus bienes personales, proteja su patrimonio. No arriesgue todo en una empresa que probablemente ya no sea viable. Esos son pequeños consejos que yo creo que, especialmente para la gente más joven, podrían ser de utilidad. No sé, Karen, ¿qué otra disposición para las preguntas? Muchas gracias, profesor. Vamos a pasar a las preguntas. Tenemos aquí varias, hemos seleccionado algunas. Vamos a comenzar con una del profesor Francisco Lagos, que también está conectado acá con nosotros. Gran saludo para Francisco. Felicita por la exposición al profesor Alejandro y nos pregunta cuáles son los principales puntos financieros a revisar por las empresas constructoras y subcontratistas del sector antes de firmar sus contratos en escenarios post-pandemia. Bueno, yo creo que los principales puntos financieros tienen que ver con los flujos, ¿no es cierto? Porque una de las causas de las que estaba planteando inicialmente es que cambiaron las condiciones, pero los flujos no cambiaron. Aumentaron los precios, o sea, en la mente de muchos de nuestros constructores o gente que hizo contratos de zona alzada, no hubo cambios, pero sí sus flujos cambiaron y no tuvieron posibilidad, por ejemplo, de hacer revisión de precios. Y eso es materia que contractualmente se puede transar, ¿cierto? Uno puede en contratos decir, voy a dejar ciertas partidas, no sé, todo ajustable, o voy a dejar ciertas partidas con revisión de precios entre tal banda, ¿cierto? Que es lo que pasa, y que muchas veces la gente no lo hace por desconocimiento. Yo insisto en que es muy delicado que la gente no sepa interpretar bien sus contratos y que no sepa interpretar muy bien las propuestas en las que se mete. Entonces, puntos financieros, evidentemente, ¿qué pasa con su flujo? ¿Qué espalda tiene realmente usted para responder? Y lo otro que es un pequeño consejo que cada uno podrá ver si lo toma o no, pero que habitualmente muchas constructoras esperan la utilidad al final del proyecto cuando deberían ir liquidando la utilidad de la parte que va facturando, para que vaya recuperando y vaya generando un pequeño colchón, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace habitualmente la gente? Toma el dinero y va, se lo mete en esta bicicleta y sigue construyendo, esperando el premio al final. Lo que tiene que hacer es ser ordenado. Si en el Estado pago 1, usted tiene un 5% de utilidad, cobre el 5% de utilidad, pero resérvelo y vaya generando fondos que le permitan protegerse. Insisto mucho, y un poco ligado con puntos financieros, en saber con quién se contrata. ¿Con quién estoy contratando? ¿Estoy contratando con alguien que tiene peso, alguien que tiene espalda, alguien que tiene garantía, alguien que me va a poder responder o no? Porque habitualmente la gente se entusiasma, se mete en proyectos, pero después no se da cuenta que el proyecto no tiene, por ejemplo, venta. Y eso significa que si no tiene venta, se lo va a comer el costo financiero que tiene la operación. Entonces, si el costo financiero no ha sido bien evaluado, ese costo financiero va a repercutir en quién. En la persona que contrata después, que también va a tener un costo financiero y que le va a encarecer la obra. ¿No es cierto? Tercero, verifiquen también si se van a mantener o no van a mantener ciertas condiciones comerciales, porque los créditos que uno tiene con los grandes proveedores son parte de un patrimonio intangible que tienen ciertas empresas. Hay empresas que tienen ciertos tratamientos y otras que tienen otros. Va a verificar si eso efectivamente se va a mantener o no se va a mantener, porque va a afectar los precios. Y el problema es que después a usted le van a cobrar igual, porque la pandemia no detuvo créditos. Como gran cosa hubo algunas renegociaciones o traslado de unas cuotas de los hipotecarios, por ejemplo, recuerdo hacia atrás, pero las condiciones no cambiaron y vino mayor exigencia. ¿Por qué? Porque los bancos tampoco estaban dispuestos a renegociar, porque tampoco tenían claro lo que venía, y menos en una situación económica como la que estamos viendo un poco la pregunta de Francisco. Gracias, profesor. Paso a la siguiente pregunta de Víctor Pérez. ¿Ya? Saludos, Víctor.
alumno nuestro. Víctor consulta, ¿qué pasa con las boletas de garantías emitidas por subcontratistas cuando la empresa ejecutora se va a quiebra? Bueno, lo primero que debe hacer es revisar sobre qué dio boleta de garantía, ¿cierto? Porque usted entrega una boleta de garantía contra una ejecución de un contrato, ¿no es cierto? Y ahí hay un principio que es importante. Yo garantizo algo que tiene cierta condición, por lo tanto esa boleta de garantía no puede quedar dando vueltas en la medida que dicha condición no se haya cumplido. Y si la empresa se va a quiebra, la pregunta es, ¿cómo recupero yo la boleta de garantía? Que yo creo que eso va la pregunta de Víctor. Primero usted la separa la boleta de garantía porque la boleta de garantía va a ejecutar un trabajo que se haya realizado o no se haya realizado. Por lo tanto, vamos a las condiciones que usted estableció en el contrato. ¿Por qué le entrego la boleta de garantía? Por esto, pero también ¿por qué puedo terminar el contrato? Por esto otro. Y si termino el contrato, se deberá producir la devolución de la boleta de garantía. La pregunta es, ¿la gente hace contrato? ¿La gente llega y establece boleta de garantía? ¿La gente revisa los contratos que le presentan? Hay que recordar que hay contratos de libre discusión entre las partes y hay contratos de adhesión, que alguien le presenta y alguien firma. Y me parece que uno de los errores que hay, salvo con la contratación del Estado, que están las bases administrativas, en general usted debería poder sentarse con ciertos contratos y hacer opinar. Alguien me dice, pero no, pero es que los contratos te los presentan en las propuestas. Sí, pero en las propuestas, dentro de las propuestas están las consultas a las propuestas. Y las consultas a las propuestas se entienden incorporadas dentro del contrato, por lo tanto, cualquier materia que no esté clara al respecto, usted la puede hacer en ese momento, en el estudio de la propuesta. Lamentablemente no todos estudian los contratos en las propuestas y dan por aceptada la situación. Están preocupados del costo de la obra, están preocupados de una serie de cosas, pero no se preocupan efectivamente de lo que el contrato dice. Y en ese caso hay que estar a lo que dice el contrato o a las bases administrativas en las que usted se metió para realmente saber qué pasa con esas garantías para separarlas del patrimonio del fallido. Porque no son del fallido, son garantías de un proyecto. Tienen un tratamiento distinto porque nunca entraron a su patrimonio. De hecho, contablemente son registradas como cuentas de orden, no son registradas como activos. Por lo tanto, por esa vía usted puede solicitar en esta junta de acreedores que sean de vuelta. Y si no, tendrá una acción judicial que por supuesto tendrá que realizar para recuperar. Gracias. Paso a la siguiente pregunta. Tenemos acá un asistente anónimo, no colocó su nombre. Dice, ¿qué pasa con la siguiente figura? Una empresa constructora sólida tiene contratado a un grupo de empresas subcontratistas, dentro de las cuales estas presentan problemas de quiebra y se acogen a la quiebra. En relación a la subrogación, ¿es responsable la empresa constructora o con acogerse a quiebra estas empresas se rompe esta dependencia en materia de subrogación? Es que lo que pasa es que la subrogación tiene varios términos. Yo me imagino que se está refiriendo a la subrogación laboral. En ese caso, hay que estar a la condición de los trabajadores del fallido. Primera cosa. Y inmediatamente hay que estar a las condiciones que la empresa constructora sólida, como él llama, si fue capaz o no capaz de pedir los certificados de vinculación, si fue capaz de revisar los estados de pago, si fue capaz de revisar los certificados donde los trabajadores relacionados a la empresa sólida o a la obra de la empresa sólida, no sé cómo explicarlo, estaban vinculados. Por lo tanto, si él tiene un cierre en esa etapa, no debiese afectar la subrogación. Pero si él dejó el espacio abierto, sí, es probable que la subrogación sí lo agarre. No sé si explico. Otra pregunta que tenemos de Carolina dice, ¿cuáles son los documentos, aparte del DICOM, para conocer la situación financiera? El DICOM omite varias deudas. Lo que pasa es que información financiera uno encuentra en varios lados. Por ejemplo, el caso del DICOM, boletín comercial, etcétera, etcétera, existe. Yo sugiero que cuando usted tenga dudas, revise, por ejemplo, en el Poder Judicial, porque en el Poder Judicial se puede encontrar, estos generalmente son causas civiles, la página del Poder Judicial está abierta, consulta causas, usted pone
nombres o pone RUT y puede encontrar mucha información civil. Ojo, materia civil, hay causas que son reservadas, por ejemplo, las penales o las familias. Pero información civil usted va a encontrar. También usted puede empezar a pedir certificados de deuda. Puede pedirle antes de contratar, quiero revisar su estado de deuda, consigamos la Comisión de Mercado Financiero, que le emita un certificado. Puede pedir que se le haga una declaración de un estado, o puede pedirse declaraciones de impuestos o pagos de PPM. Piensen ustedes, porque más de alguien va a decir, claro, es que yo me pongo exigente y no consigo pega. Sí, pero si quiebra tampoco usted va a conseguir nada. Entonces, tenemos que ver cómo compensamos estas cosas. Piensen la cantidad de documentos que a uno le piden en un banco para un crédito sencillo, ¿cierto? Le piden certificado de lo que tiene, le piden certificado de deuda, le piden, ¿no es cierto?, declaraciones de impuestos. Vayan pidiendo información. En todas las constructoras siempre hay un contador o siempre hay un contador tercerizado al cual se le puede pedir que rastree o verifique la información. ¿Ah? Eso es importantísimo. Eso es una manera de revisar para saber con quién contrato. Ahora, si usted trabaja en pequeña escala, probablemente en pequeña escala con DICOM, con textos informativos financieros, va a tener la información necesaria. Y revise, que puede ser importante, revise en el boletín, no solamente en el boletín comercial, en el boletín concursal.cl, que es para saber quiénes ya están en un proceso de liquidación, porque no podrían, los que están en estado de liquidación, no podrían seguir contratando, salvo para terminar cosas que estén en ejecución. Entonces, es bueno que usted sepa en qué condición está, porque él está obligado a informar que está en un proceso concursal. Pero, ¿por qué es importante esto? Porque a la larga usted puede revisar por los RUT. Entonces puedo revisar el RUT del representante legal, puedo revisar el RUT de los socios, y me podría estar dando cuenta que pasa algo que a lo mejor en la empresa no pasa, o que está relacionado con otras empresas, o que hizo otra empresa y que con la otra empresa está haciendo negocio a pesar de que está quebrando en la primera. Entonces, ese tipo de antecedentes de buscar información. Y no tenga miedo a pedirla, porque si alguien desea ocultarla, bueno, a lo mejor algo le está diciendo que no contrate. Karen. Profesor, la siguiente pregunta. ¿Cuál es el tipo de empresa que nunca debemos conformar? Esto pensando en cuanto a responsabilidades, tanto civiles como de capitales. Bueno, yo creo que fórmulas no hay. Lo que pasa es que en derecho de sociedades, el legislador propone varias. En general, yo supongo que va a depender de la escala del negocio que usted tenga, ¿no es cierto? No podemos comparar, ¿no es cierto?, una empresa que construye, ¿no es cierto?, internacionalmente con alguien que, con todo respeto, digamos, hace quincho. Pero en general, para partir o para avanzar, porque hay gente que ya se está poniendo los pantalones largos, digamos, deja de ser solo un constructor que está actuando como persona natural y quiere llegar a organizarse de alguna manera, siempre elijan alguna que tenga la forma que tenga responsabilidad limitada, ¿cierto? Para eso tenemos las SPA, tenemos que son sociedades por acciones, las sociedades de responsabilidad limitada, etcétera. ¿Por qué? Porque, y desde luego las sociedades anónimas, en la medida que sean más grandes, pero siempre es conveniente separar patrimonio. Yo los invito a separar patrimonio. En el momento que yo hago una empresa y saco patrimonio de mi bolsillo, sale de mi patrimonio y entra el patrimonio de la empresa. Por lo tanto, la responsabilidad va a ser hasta dónde, hasta el monte del aporte, ¿cierto? Entonces, si me preguntan cuál nunca, yo creo que no hay respuesta para eso, porque va a depender de lo que usted quiera hacer. Pero en general, separen los patrimonios personales de las empresas. ¿Por qué? Porque a la larga un mal negocio puede arrastrar toda la inversión de su vida. Perfecto. Profe, la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si la empresa se va a quiebra y ésta tenía algún contrato con un deudor solidario? Bueno, evidentemente, recuerde usted que le conviene hacer las acciones. Siempre le conviene hacer las acciones. Lo decía en el punto 2 de mi pseudo consejo, digamos, pero era reaccione ante las moras en cumplimiento. Si no le están cumpliendo,
antes de la quiebra, inicie acciones, y inicie acciones también en forma conjunta con el codeudor o el aval, ¿no es cierto? Inicie la acción ejecutiva. La gente espera mucho, esto yo se los digo con harto afecto, pero espera mucho, porque la gente actúa de buena fe, y uno cree que todo el mundo está actuando de buena fe. Ojo, que el que quiebra no siempre quiebra de mala fe. Quiebra porque no puede, porque administró mal, porque le subieron los precios, porque no pudo. Si la gente, no toda la gente es buena, ni toda la gente es mala. Pero es responsabilidad de cada uno, y esto es bien importante, es responsabilidad de cada uno hacerse responsable de protegerse. Por lo tanto, si a usted le dejan de pagar, ponga la alerta inmediatamente e inicie las acciones inmediatamente, no pierda tiempo. Yo he visto juicios de arrendamiento que después de un año recién les vienen a puras excusas, pero después de un año vienen a iniciar un juicio. Ese juicio tuvo que iniciar ¿cuándo? Si el contrato dice al tercer mes inmediatamente, no pierda tiempo. Y esto les insisto, y no viene cerca la recomendación, pero les insisto, abogados hay, busquen la página de internet, hay miles de abogados. Todos tienen algún primo, hermano, amigo, cuñado, ¿no es cierto? Siempre hay algún abogado cerca que los pueda ayudar, pero no dejen pasar el tiempo. Pero también hagan las cosas bien desde el principio. Un contrato bien negociado pueden ser bastante dolores de cabeza después por no haber negociado a tiempo o no haber negociado bien. La manera, por ejemplo, de salir. Gracias. Ricardo González nos pregunta, al momento de quiebra, ¿la empresa constructora tiene alguna responsabilidad de los trabajos realizados, obras viales, antes de quiebra? ¿Y cuál sería el plazo legal para esta garantía? Lo que pasa es que aquí hay que distinguir, porque ¿va a haber o no va a haber continuidad? Si hay continuidad, la empresa sigue funcionando con otros administradores y de otra manera. Ahora, en el caso de que no haya continuidad, las garantías las rige otro cuerpo legal, que es el de las garantías de la calidad de la construcción, ¿no es cierto? Y ojo con eso, porque el que está poniendo la cabeza no es la persona jurídica, es el que firmó el plano, y el que firmó los permisos. Y ese, ¿quién es? Arquitecto, ingeniero o constructor. ¿Cierto? Antiguamente, yo me acuerdo cuando yo estudié arquitectura 1000 años atrás, los permisos los pedía la inmobiliaria tal, o los pedía, o construía la constructora tal. Ahora no. El que pone la cabeza es, digamos, el que firma. Y el que firma es un ingeniero, un arquitecto o un constructor, que son los profesionales de la construcción. Así que ojo con eso. No sé si eso responde un poco a la pregunta de Ricardo. Betsabeth Peso nos pregunta, ¿qué ocurre si una deuda supera los 90 días y llega a la etapa de liquidación, pero no hay bienes para liquidar? Bueno, lo que pasa es que hay que distinguir, porque si nosotros estamos en el proceso concursal, si ella entra en liquidación, vamos a ver qué decisiones toman los acreedores, en el caso de que sea una persona jurídica. ¿Cuál es la decisión? ¿Qué es lo que va a hacer la Junta? ¿Va a ordenar el remate? Y si no hay bienes, bueno, pensemos lo siguiente. Cuando uno le den plata, estas cosas hay que pensarla con el criterio de dueña de casa también. Si uno le den plata, ¿qué es lo que hace? La cobra. Y si no se la pagan, insiste. Y si no se la pagan, demanda. Y si no hay plata, busca la manera y le busca por todos lados hasta que logra establecer algún vínculo o alguna relación con algo donde encontrar. ¿No es cierto? Entonces, más que hablar de vencimiento, hay que hablar de estrategia. Y a los abogados una de las obligaciones que tenemos es definir estrategias. ¿Para qué? Para poder llegar efectivamente a un cobro satisfactorio o medianamente satisfactorio de nuestro representado. Entonces, siempre hay que tener claro hacia dónde buscar. Hay que ver también cuáles son los topes legales. Hay una serie de materias que no es tan fácil de determinar aquí ni detallar. ¿Se entiende? Corresponde saber buscar antes de vencimiento. Y si no hay nada, bueno, buscar donde habrá algo. Siempre se puede encontrar alguna cosa. Yo les recomiendo siempre estar revisando el RUT, que es una de las cosas que tiene buena en Chile, y que es único, y rastrea muchas cosas, ¿no es cierto? Y si no, iniciar los procedimientos. Y si uno se da cuenta que efectivamente
los bienes fueron dispersados voluntariamente, previamente a la quiebra, bueno, habrá que analizar si se produce o no se produce un delito concursal. Que eso ya se discute, no a nivel, se discute a nivel de delito, es decir, va a cosa penal. ¿Ah? Y la ley lo determina, y no es suave al respecto, lo que es muy bueno para evitarlo. Profesor, vamos con la última pregunta en honor al tiempo. Ya, acá nos dice, se ha leído mucho en redes sociales que venía un cambio a la ley de quiebra en el mes de agosto. ¿Esto complicará más a las empresas al solicitarlo? No, en la modificación que va a entrar en vigencia me parece que determina situaciones que habían quedado un poco en el aire respecto a la normativa anterior. Por lo tanto, yo lo veo con buenos ojos. Mientras más clara y más escenarios tenga el legislador con una ley, mejor es la forma en que legisla. ¿De acuerdo? Yo creo que no lo va a complicar, al contrario, yo creo que va a provocar más orden en la situación que de pronto, a pesar de que es una buena ley, ha dejado de cierta manera un poco ambigua. Creo que sí va a ser una mejora en la ley. Es una ley buena, yo les adelanto un poco que, así como siempre nos quejamos que hay leyes buenas y hay leyes malas. Esta es una buena ley, es una ley que tiene cosas muy buenas, tiene más protección, tiene una orientación hacia quien quiera volver a pararse, ¿ah? Aquel que pueda no definitivamente caer en la quiebra, sino que darle un impulso para aquel que necesite de una u otra manera reorganizar su vida, o regular ciertos créditos. No es mala, pero siempre insisto, reaccionen antes, y mucho antes, porque si reaccionan antes van a tener más espacio para moverse. Si no reaccionan a última hora o ya están tapados de demanda, la verdad es que no lo van a pasar muy bien. No sé, Karen. Profesor, mire, quiero agradecerle por la instancia, ya por haber respondido todas las preguntas. Acá le doy los agradecimientos de Alberto Agostinelli, que dice muchas gracias, agradece la instancia. Yo creo que de parte de todos los asistentes, agradecemos todos los conocimientos que nos ha entregado, esta actualización, la respuesta a las preguntas que hicieron los estudiantes, egresados también que tenemos aquí, profesores. Esperamos, chicos, tener otras instancias también para poder compartir con ustedes. Vamos a estarles enviando información. Así que les agradezco haber participado del seminario. Agradezco nuevamente al profesor su disponibilidad y su compromiso con nuestra escuela. Así que espero que les haya gustado nuestra charla del día de hoy. Damos por finalizado el seminario. Muchas gracias, Karen, a los asistentes y desde luego a la escuela que nos da esta oportunidad de actualizar o al menos orientar a nuestros alumnos, colegas y quienes participan y que tengan interés. De todas maneras, nos mostramos siempre disponibles a cualquier duda que alguien pueda tener, que podamos ayudarlos. Siempre vamos a estar aquí dispuestos. Muchísimas gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Buenas noches a todos. Buenas noches.